Esto exclusivamente, esto no lo puede hacer más nadie, sino el Espíritu Santo. Es por medio de Él. Es por eso que ustedes ven gente que ustedes dicen, es que yo le predico, pero esa persona no termina de entender. Y es porque el Espíritu aún no ha venido a esa vida, a darle vida para que pueda escuchar. Porque lo que es del Espíritu, lo entiende el Espíritu. Pero lo que es de la carne, es de la carne. Entonces, estas cosas que nosotros predicamos, las personas carnales no la pueden entender. Esto nada más lo puede entender el que está en el Espíritu. Bien, vamos a proseguir. Vamos a ir rápidamente al punto número 3, que es la depravación total. Toda humanidad ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo. Esto no significa que el hombre es tan malo como pudiera ser, sino que cada aspecto de nuestra vida está afectado por el pecado, de manera que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto lo podemos ver en Efesios 2:5. Y dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Hermanos, el punto del arminianismo concuerda con este punto de la depravación total. El hombre está depravado totalmente. Nuestras acciones siempre están inclinadas a hacer lo malo, cuando el Espíritu de Dios no vive en nosotros. Siempre nuestra inclinación va a estar hacia hacer el mal, porque es después de la caída del hombre en el Edén, esa es nuestra naturaleza. Ya venimos con ese pecado en nosotros. Dios hizo al hombre perfecto, pero en el Edén, con la caída del hombre, desde ahí empezó el pecado. Y ya nosotros venimos con eso decodificado en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios es quien cambia eso. Esto no significa que como el Espíritu de Dios vive en nosotros, no vamos a pecar, no nos vamos a equivocar, no. Es mentira. Porque día a día, la misma palabra lo dice en Romanos, que vivimos en una lucha constante. Dentro de nosotros hay dos naturalezas, la de la carne y la del espíritu. Pero vivimos en constante lucha con eso. Nosotros queremos hacer una cosa, pero el espíritu quiere otra. Y eso es lo que dice, hermano, que usted está sellado con el espíritu. Esa marca, porque usted va a querer hacer algo malo, pero el espíritu no se lo va a permitir. Usted va a querer, no sé, robarse un bolígrafo, pero el espíritu no se lo va a permitir. Porque usted está sellado y hay esa lucha interna. Claro, mientras vivamos en esta carne, vamos a seguir luchando con eso. Pero no nos deleitamos en ese pecado. Nosotros avanzamos en cada uno de las cosas que Cristo nos ha dejado en su palabra. Entonces, para poderles dar quizás ejemplos, para que ustedes puedan ver cuán depravados estábamos, si nos vamos al Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver infinidades de ejemplos de la depravación del hombre. Podemos ver en Génesis, cuando Caín y Abel entregaron la ofrenda. Ahí no podemos decir que fue el diablo. Eso estaba en Caín, matar a su hermano Abel. Y lo asesinó, hermano. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo la depravación de nosotros, imagínense, llevó a este hombre a asesinar a su hermano, porque le agradó a Dios más la ofrenda de uno que la del otro. Y por envidia, Caín mató a su hermano Abel. Podemos ver, hermano,
cuando en Sodoma y Gomorra había una depravación total, que los hombres se acostaban con los hombres, veían a hombres bonitos y tocaban a la puerta porque querían acostarse con ellos. Vemos a las hijas acostándose con su padre. Hermano, el hombre está depravado totalmente. Cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, estamos destinados a la perdición total. Solamente les estoy rozando con historias de la Biblia, donde la depravación fue total. Y para ver la historia, si vemos la historia de la humanidad, vemos a un Hitler matando millones de judíos. No crean que usted está muy lejos, no crean que ustedes estaban muy lejos de eso. Todos nosotros teníamos esa capacidad en nosotros, sino que vino el Espíritu de Dios, nos convenció de que éramos pecadores y por su misericordia nos rescató. Pero usted y yo éramos unos Hitler en potencia. Porque a veces queremos decir, no, mira, yo no haría eso, pero dentro de ti y dentro de mí sí existe esa capacidad. Hasta peor. Por eso vamos a estudiar Colosenses 2:13 para ver con el texto bíblico lo que el Señor dice de nosotros. 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros estábamos muertos, no podíamos hacer nada. El Espíritu de Dios tuvo que venir a nuestras vidas y soplar aliento y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros no podíamos hacer nada. Esto es algo que el Espíritu Santo hace, como les dije anteriormente. Esto es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo Isaías 53:6. Todos estábamos extraviados. Si no hubiera sido por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, estuviéramos aún así. Pero Dios hizo su sacrificio perfecto para perfeccionarnos a nosotros en Él. Vamos a leer Romanos 3:9-12. 3:9-12. Llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Hermano, nosotros no podíamos buscar de Dios. Si a usted le hubiesen dicho que depende de usted, si usted quiere elegir estar con Cristo o seguir en el mundo, lo que hay en usted y en mí, o lo que había, iba a decir que sí, que prefería estar en el mundo, porque lo que está allá afuera es más fácil que lo que está aquí adentro. Porque es más fácil hacer las cosas malas que hacer las cosas bien. Es más fácil. Ustedes no ven que a los ladrones se les hace más fácil robar que trabajar. No les importa si esto compromete su vida. Porque para ellos es más fácil salir a robar que salir a trabajar. El camino que es más agradable para nosotros.
vamos a buscar Primera de Juan 1, 8, 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Nosotros no podemos decir que no tenemos pecado, porque estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos. Hermanos, usted nos puede engañar a nosotros y yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestras vidas. Y como se los dije anteriormente, sí, como seres humanos nos equivocamos. Como seres humanos fallamos. Porque estamos en esta naturaleza carnal. Pero día a día reconocemos nuestras faltas delante de aquel que nos puede perdonar. Y seguimos adelante. Amén. Por cuarto punto, vamos a la gracia irresistible en doctrinas de la gracia y vamos al punto del arminianismo, que es la gracia irresistible. El arminianismo dice que la gracia se puede resistir. Es decir, que usted puede resistir al Espíritu Santo, usted puede resistir que el Señor lo llame. En cambio, doctrinas de la gracia nos enseñan que la gracia es irresistible. Nosotros no podemos resistir cuando el Señor nos llama. Esto dice, nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Y en el punto del arminianismo, ellos dicen que esta gracia divina puede ser resistida. Ellos piensan que ellos pueden resistir el poder de Dios. Cuando el Señor llama a alguien, ellos piensan que ellos los pueden resistir. Vamos a leer Romanos 8, 29, 30 en Doctrinas de la Gracia para ver qué nos dice este fundamento bíblico. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria.